Hoy he hecho algo que me encanta y es ir de compras por mis estanterías. Es decir, bueno, pues todos sabemos que comprar libros y leer son dos hobbies separados y que, bueno, a veces sin querer pasan cosas y se van acumulando libros en nuestras estanterías que no hemos leído todavía. Así que yo de vez en cuando reviso mis estanterías y digo, ay, a ver qué libros tengo por leer, qué me apetece leer ahora. Y esta vez he estado buscando qué libros de literatura japonesa tenía por leer. Voy a confesar que he elegido 10, pero había muchísimos más. He pensado que estos eran los 10 que más me apetecía leer próximamente y por eso están aquí. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Web de Sí y hoy venimos a hablar de literatura japonesa. Bien, ya sabéis que a mí me encanta y estoy súper contenta de que cada vez se publique más literatura japonesa en español. Las editoriales dedican cada vez más tiempo, yo creo, a buscar obras de literatura japonesa. Hay muy buenos traductores y traductoras de japonés a español. Y bueno, la verdad que estamos consiguiendo obras de gran calidad y ya nos estamos haciendo como con un fondo de literatura japonesa en español que es cada vez más grande y es algo fantástico. Entonces, como os he contado en el vídeo del book haul último, han llegado un montón de libros a casa en las últimas semanas y algunos de ellos eran de literatura japonesa, así que os los voy a enseñar en este vídeo junto con otros libros que no son novedades y que tengo pendientes por leer y que tienen una pinta espectacular. Empezamos. El primer libro del que quiero hablarte es Venganza, de Yoko Ogawa, editado por Tusquets. Yoko Ogawa es una escritora japonesa, evidentemente, contemporánea, quiero decir, está viva, y es una autora súper prolífica, tiene un montón de novelas y por suerte, muchísimas están traducidas al español. Hasta hace un poquito los derechos de las novelas de Yoko Ogawa las tenía la editorial Funambulista y yo entiendo que debe estar habiendo un traspaso hacia Tusquets porque las últimas 3 obras que se han publicado, que son La policía de la memoria, que estaba inédita en español, La fórmula preferida del profesor, que yo creo que es la novela más famosa de esta autora, está en Funambulista y ahora está en Tusquets, y ahora Venganza sale por primera vez en Tusquets. Entonces, bueno, si queréis ir haciendo con las obras, podéis o bien esperar a que las saque Tusquets o ir cogiendo las ediciones de Funambulista, que están súper bien también y que yo entiendo que poco a poco se irán quedando catalogadas, y es una pena porque entiendo que a lo mejor hay un momento en el que no estén en ninguna de las dos editoriales. Yo creo que Yoko Ogawa, junto quizás con Banana Yoshimoto, son de las autoras que tienen así más trayectoria internacional desde hace más tiempo. Bueno, también Hiromi Kawakami y ahora más Miko Kawakami también, pero bueno, que es una voz muy consagrada y muy potente. Yoko Ogawa, algo que a mí me gusta mucho de ella es que vemos mucho de las características más tradicionales de la literatura japonesa en ella, porque hay muchos autores y autoras que vamos a ver en este mismo vídeo, que su estilo realmente no tiene tanto de japonés. Los temas sí lo son, pero digamos en la forma no nos lleva tanto a la literatura japonesa, a sus características más habituales que tenía desde antaño, ¿no? Ritmos pausados, muchos silencios, comportamientos que a lo mejor a nosotros nos son extraños, observación de la naturaleza, detalles, cualquiera de los rasgos de la estética japonesa en general. Bueno, Yoko Ogawa lo suele mantener bastante, mientras que sus temas además son bastante contemporáneos, lo cual es una mezcla fantástica. Parece ser que lo que tenemos en Venganza son una serie de relatos interconectados. Eso es algo que a mí me encanta porque parece que tenemos historias completamente sueltas, que no tienen nada que ver unas con las otras, pero sin embargo poco a poco se van a ir uniendo por un personaje en común, una empieza donde acaba la otra. Bueno, hay que estar atentos, pero al final se va a ir conformando, ¿no?, un pequeño universo. La sinopsis nos dice que todo empieza cuando una mujer está esperando a que la atiendan en una pastelería donde va a comprar 2 tartitas de fresas con nata para celebrar el cumpleaños de su hijo, pero resulta que este niño murió años atrás y que aquí comienza todo. Y bueno, vamos a tener protagonistas súper diferentes, alumnos de instituto, una novelista y su extraña casera, un joven que viaja al entierro de su madre adoptiva, 2 trabajadores de hospital, un cantante que acude a un taller de bolsos para encargar uno muy particular. Bueno, de verdad, lista muy larga. Así que nada, pues muchas ganas de ver qué nos trae aquí Yoko Ogawa. Vemos que, claro, al ser relatos no son muy largos y bueno, al final lo que ella va a estar explorando, ¿no?, como objetivo final de estos relatos es un poco el aspecto oculto del ser humano. Muy interesante. A mí me encanta esta autora, así que deseando ver esto que nos llega nuevo, pero que en realidad está publicado en 1998 en Japón. No nos alejamos de los relatos ni de las novedades, y es que Alianza acaba de sacar selección automática de Yukiko Motoya.
Yo he leído ya de esta autora otro compendio de relatos también de Alianza que se llama Mi marido no es de esta especie o Mi marido es de otra especie, algo así, que me encantaron. Son relatos que rozan lo surrealista, muy abiertos a interpretación, simbólicos, pero los que disfruté muchísimo. Tenían un punto oscuro y bueno, en este caso tenemos dos relatos únicamente bastante más largos y uno es Selección automática y otro se llama Mis eventos. Selección automática, que es el que da título al compendio, es algo así como una distopía futurista donde bueno, los seres humanos llevamos unos chips implantados dentro gracias a los cuales ya no tenemos que tomar muchísimas decisiones del día a día como qué comer o qué hacer con tu ocio porque bueno, un algoritmo lo va decidiendo por ti. Entonces, bueno, en realidad en la vida de la protagonista todo va a cambiar después de un encuentro casual que va a despertar en ella nuevas preguntas. Y me ha hecho gracia porque se ha traducido como selección automática, que entiendo que también está bien, ¿no? Porque, o sea, se selecciona automáticamente lo que tú haces. Pero bueno, en japonés se llama Anata ni Susume no, que significa mi recomendación para ti. Lo dejo aquí como curiosidad. Es una traducción directa del japonés, al igual que esta, lo cual muy bien por estas editoriales. Y esta es una novela o unos relatos que se editaron originalmente en Japón en 2021. El segundo relato, que se llama Mis eventos, nos va a llevar a una situación también climática un poquito extrema porque parece ser que se está aproximando a Japón un tifón muy grande, están los ríos que se desbordan y bueno, vamos a tener un protagonista que está tan tranquilo porque él vive en un bloque de edificios y vive en la parte más alta donde pues parece que no va a haber ningún problema. Y sin embargo, él está tan tranquilo y no se preocupa por lo que va a pasar por sus vecinos que viven en los pisos inferiores, que parecen que pertenecen a una clase social menor. Sin embargo, su mujer va a tener un pensamiento diferente. Así que, nada, pues veremos a ver qué pasa. Son relatos nuevamente como muy críticos, de los que hay que estar bastante atento, al menos en los textos que leí. Aquí, a priori, digamos, el punto de partida y la sinopsis parecen mucho más normal, ¿no? Si los comparamos con los otros donde, pues, por ejemplo, había un señor que era como de hojas y luego salían de él instrumentos musicales. Entonces esto, quieras que no, aunque uno sea una distopía, está como más aterrizado en la vida real. Así que nada, pues muchas ganas de leerlo. A mí me encanta esta autora y tenía un montón de ganas de reencontrarme con su escritura. Continúo con los relatos y esto no se trata de una novedad. Este es un libro que ya tenía en mis estanterías desde hace un montón de tiempo y se llama 8 escenas de Tokio. Está escrito por Osamu Dazai y publicado por Sajalin. Osamu Dazai es uno de los autores más importantes del siglo XX en Japón. Es uno de los autores más importantes de los que se suelen denominar como los decadentes. Se fijaban siempre así como en las historias, un poco en los márgenes, personajes que no encajaban exactamente en la sociedad. Era todo como, bueno, pues muy, muy decadente, angustiante de leer, desagradable, ¿no? Iban un poco, pues eso, a lo peor, a la enfermedad, a las personas que tienen trabajos complicados. Bueno, así como una literatura de los márgenes muy cruda. Él utilizaba sus propias experiencias y las volcaba en su literatura. En este volumen, 8 escenas de Tokio, hay en realidad 9 relatos, por lo que parece, y que por primera vez se traducen al castellano, también en una traducción directa del japonés. Y yo, la verdad, es de las pocas cosas que me quedan por leer de este autor. He leído sus novelas principales, que también están editadas en Sajalin, que sería Indigno de ser humano y El declive, muy recomendadas, por supuesto. Y nada, tengo ganas de leer estos relatos porque parece que el autor sí que tenía también pues, mucha pasión y mucho interés por el formato corto, y parece que aunque son temas pues así oscuros y un poco tristes y decadentes, también se va a ver un poco el sentido del humor. Son relatos que están escritos entre 1933 y 1948, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, entiendo que durante y después, donde vamos a poder ver todo ese cambio y ese momento que vivió Japón tan complicado. Además es una edición muy chula que al inicio de cada relato trae una fotografía. La mayoría de ellas son del autor y por la parte de atrás nos explica, ¿no?, de quién sale la fotografía, que sale y demás. Así que nada, pues muchas ganas de reencontrarme con Osamu Dazai y, casualidad o no, otro de los libros que he seleccionado, este sí es una novedad, que ha publicado Impedimenta, es El hijo predilecto de Yuko Tsushima. Yuko Tsushima fue la hija de Osamu Dazai. No sé si conocéis el final de la historia de Osamu Dazai, pero él se suicidó con su amante y bueno, dejó a su mujer y a su hija, o a sus hijos, no recuerdo si tenía más, pues en una situación bastante complicada y desprotegida. Es algo que marcó bastante, como es evidente, a esta autora. Su obra
es magnífica, por cierto. Por ahora he leído Territorio de Luz y tengo muchas ganas de leer esta segunda novela que nos trae Impedimenta. Me parece fantástica. Ambas novelas tienen un punto en común, que es la maternidad, y unas maternidades que se salen un poco de la normalidad, algo que debía ser bastante transgresor en el Japón de los años 70. Y bueno, Territorio de Luz a mí me encantó, muestra mucho la soledad de una madre y las complicaciones que surgen. En esta novela la historia es diferente, pero como digo, también va a girar en torno a la maternidad. Va a tener una protagonista que se llama Coco, que ella ha vivido siempre pues, el presente y no se ha dejado amilanar por las cosas que supuestamente había que hacer, lo que la sociedad dictaba como correcto. Nos dice que afronta cada día sin mirar atrás, sin dejar que el miedo al futuro la detenga. Pese a las presiones de su familia, se marchó a vivir a un piso con su novio, desafiando el que dirán, y mantuvo relaciones con otros hombres después de divorciarse. Ella ha criado sola a una niña que ahora tiene 11 años, mientras sobrevivía como podía dando clases de piano. En el presente de la novela, la niña ya tiene 11 años y empieza a distanciarse un poco de la madre, y ella empieza a tener pues, recuerdos del pasado, sueños que la atormentan y demás, y al mismo tiempo sospecha que está de nuevo embarazada, y eso va a hacer que despierten viejos anhelos, culpas eternas y esperanzas ocultas. Va a ser una novela que nos va a hablar sobre la independencia, la memoria, y en todo ello en algo como en una historia ¿no? como muy asfixiante. Nos dice aquí que es una novela que explora la soledad, la sexualidad, la necesidad de amor y los lazos familiares en la desolación de neón de Tokio. La verdad que yo tengo muchas ganas porque es una autora que me encanta cómo escribe. Vamos ahora a algo un poquito más bonito, ¿no? Más agradable, más cozy, más acogedor, y quiero hablaros de El gato que amaba los libros de Sosuke Natsukawa. Este libro está editado por Grijalbo. No he conseguido encontrar si la traducción es directa del japonés o no, pero bueno, esto va a ser una novela de esos libros que hablan sobre libros y gatos, así que todo como muy acogedor, y nos dice que es un homenaje a las librerías, los libros y a todos aquellos que los aman. Nos dice que la sinopsis que esta va a ser la historia de Rintaro, que ha heredado una librería de segunda mano, y de su sabio e ingenioso gato, y van a tener una misión que va a ser ni más ni menos que salvar los libros que están en peligro y así extender el amor por estos objetos bellos e inigualables. Nos dice que es una historia muy bonita, cargada de sabiduría, magia y pasión por la lectura, que ha conquistado a lectores de todo el mundo. Bueno, la verdad que voy sin grandes expectativas, como siempre cojo estos libros tan así como sencillos, acogedores y demás, pero como cada vez me gustan más, pues bueno, muy contenta de acordarme que lo tenía, porque lo tenía olvidado sinceramente, o sea, ya me vale, y nada, a ver qué tal. Otro libro sobre libros que tenía pues por aquí por las estanterías es El pez en la luna de Shion Miura, que está editado por Nocturna. De esta autora ya he leído La gran travesía. Os voy a dejar por aquí un vídeo donde se hablaba de esa novela que me encantó, que habla de una editorial donde hacen diccionarios, y en este caso va a hablar más de una librería. De hecho, aquí nos dice un precioso homenaje al alma de las librerías. Todo el mundo habla de homenaje a las librerías, o sea, ambos dos libros son homenajes a librerías. En este caso nos va a contar la historia de dos amigos, de Masaji Honda, que tiene 24 años y ha heredado una famosa librería en Tokio a la que acuden numerosos bibliófilos, y donde, bueno, él mismo le gusta como refugiarse y olvidarse del mundo exterior, y de su amigo Taishi Senagaki, que es de carácter sociable y despreocupado, tiene 25 años y es mayorista de libros usados. Ambos se criaron como si fueran hermanos, mientras el abuelo de Masaji les enseñaba un poco el amor por los libros y demás, pero durante un verano pasó algo que cambió su relación para siempre. Entonces todo va a cambiar en el presente cuando una anciana les va a vender su biblioteca, y ambos se trasladan a la casa en las montañas de esta mujer, un poco pues para tasar la colección y demás, y se van a ver obligados a confrontar y ver lo que pasó aquel verano. Bueno, pues muy interesante, la verdad. No tengo ni idea de qué va a ir. Esto de El pez en la luna me desconcierta, no sé por dónde cogerlo, pero bueno, un libro que habla de libros y que seguro que me va a encantar. Seguimos con Nocturna. Este libro tampoco es una novedad, lo compré hace tiempo y bueno, pues aquí sigue sin leer, y se llama 24 ojos. Está escrito por Sakae Tsuboi. Ambos libros están traducidos por Rumi Sato, que es una traductora que a mí me encanta, y bueno, yo siento que este libro ya no va a ser como tan bonito, esto va a ser un poquito más triste y de sufrir. Este libro
libro va a estar ambientado en un principio en 1928 en una aldea pesquera de Japón, donde una joven profesora pues da clases a 12 niños y van a ser 24 los ojos que serán testigos de su primer año formativo como profesora. Entonces, bueno, al principio sus métodos, que son como un poco ortodoxos, su sentido del humor y su aire de chica de ciudad, van a provocar cierto recelo en la comunidad, pero poco a poco tanto niños como adultos pues van a tener una muy buena relación y van a quedar, pues no sé, como felices con el encanto que tiene esta mujer. Sin embargo, unos años después la guerra cambiará sus vidas para siempre. Así que por eso esta llegada de la guerra me hace pensar que lo vamos a pasar un poquito mal, aunque a priori parecía como una historia muy bonita. Es una novela que se publicó originalmente en 1952 y es una historia conmovedora y antibélica. Bueno, no quiero leer más porque ahí sigue, pero bueno, yo me temo que aquí vamos a sufrir. Luego tengo por aquí La fábrica de Hiroko Oyamada. Hiroko Oyamada es una autora que yo ya he leído. Impedimenta tiene publicado un libro suyo que se llama Agujero, que es un compendio de relatos que a mí me gustó muchísimo, así como perturbadores, muy simbólicos, que te dejan pensando cuando te acabas en plan, uff, que acabo de leer. Y en este volumen, aunque tiene el título de La fábrica, que es como la novela que es más grande, es cierto que el libro se completa con otros dos relatos. Nos dice que son la aflicción de los peces disco y El insecto paria. Y tengo que decir que La aflicción de los peces disco nos dice que nos cuenta la historia de una pareja formada por un joven adinerado que se dedica a criar peces y su mujer notablemente más joven que él. Y tengo que decir que esos son unos personajes secundarios, yo creo, o al menos se parecen mucho, en uno de los relatos, en dos de los relatos de Agujero. Aquí lo dejo, tengo ganas de leerlo para ver si realmente creo que son los mismos y están conectados, porque sería genial. Y nada, veremos, porque me ha entrado esta duda leyendo ahora la sinopsis. La fábrica es una novela de 2013 y esta edición también está traducida directamente del japonés. Y nos va a contar la historia de tres trabajadores, dos hombres y una mujer, que trabajan así como en un complejo industrial gigante que parece casi una ciudad. Y cada trabajador se concentra exclusivamente en la tarea concreta que les han asignado de revisar documentos, estudiar el musgo que crece en los alrededores y triturar papeles. Sus vidas se rigen por el trabajo y lentamente los días adquieren una extraña lógica. Poco a poco los márgenes de la realidad comienzan a disolverse. Dice que es un retrato muy vívido, original y no exento de humor negro y del absurdo de algunas de las cosas del trabajo actual. Tengo que decir que, habiendo ya leído el otro libro y ahora este, parece ser que ese punto de deshumanización es algo que a ella le interesa mucho y tiene una visión muy crítica de la sociedad actual. La verdad que la temática laboral siempre me interesa mucho y creo que puede ser muy interesante esta novela. Os contaré en cuanto la lea. Vamos ahora por otro libro que también lleva un montón de tiempo en mis estanterías y que aún no he leído, y que además la verdad que tiene una edición súper bonita. Se llama El chico y el perro, está editado por Duomo y está escrito por Seiichi Hase. Esta tiene pinta también de ser una historia así como conmovedora, bonita. Nos dice que es una historia luminosa sobre la fuerza de la amistad, un tributo maravilloso a la conexión que se establece entre humanos y animales. Nos dice que después de un devastador terremoto y tsunami que hacen perder pues, su empleo al protagonista, se dedica a actividades ilícitas para poder pagar los cuidados de su madre. Pero un día, delante de una tienda, se encuentra un perro callejero famélico que se llama Tamón, al parecer, y bueno, pues él lo considera casi como su ángel guardián, y imagino que pues pasarán a pasar tiempo juntos y se creará pues, una relación muy bonita entre estos dos seres, ¿no?, que están pasando un momento complicado. Es curioso porque parece que el perro siempre mira al sur y bueno, que busca dónde quiere ir, y bueno, pues parece que van a iniciar juntos un largo viaje. Me imagino pues una novela un poco como con puntos dramáticos, pero bueno, también bonita. No tengo las expectativas de que vaya a ser la novela de mi vida, pero bueno, creo que puede ser bonita al final para cuando te apetece relajarte y tener una historia pues bonita que te abrace entre manos, al tiempo que sea también un poco conmovedora porque tiene pinta, pues creo que esta pues será muy buena opción. Os contaré también en cuanto la lea. Y el último libro del que quiero hablaros es El legado de Asako Serizawa, que lo tengo aquí desde que salió y pues mirad, no me lo he leído todavía, muy mal, hace más de un año diría. Esta autora yo no la conocía hasta que salió este libro. Es una autora que nació en Japón, creció en Singapur y en la actualidad reside en Estados Unidos. Yo incluso pienso que debe escribir en inglés originalmente, porque nos dice que el título original es Inheritors, o sea, en inglés, y aquí no dice en ningún sitio que sea una traducción directa del japonés, cuando Tusquets suele traducir directamente del japonés. Así que pues
tal vez ella escriba en inglés, y este me llama muchísimo la atención en primer lugar porque es una saga familiar, que es algo que a mí me encanta. Nos dice aquí la faja: vidas que se entrecruzan bajo el peso de más de 100 años de historia en Japón. Nada más iniciarse la novela tenemos un árbol genealógico y para mí esto siempre es indicación de que probablemente me va a gustar mucho. La sinopsis nos dice que la historia ha dejado una impronta indeleble en la familia que protagoniza esta saga. Sus vidas accidentadas recorren más de 100 años de la historia de Japón, desde la época colonial hasta la actualidad, pasando por la emigración a Estados Unidos y sobre todo la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico. Así, mientras un médico retirado debe afrontar las consecuencias morales de sus terribles actos en tiempos de guerra, una mujer revela en una entrevista un asesinato durante la ocupación norteamericana. Unos soldados se convierten en kamikazes lanzados en los torpedos Kaiten. A un hombre en edad adulta se entera de que no nació de sus padres japoneses, sino de un recluta coreano esclavizado para construir el búnker de guerra para el emperador nipón. Todos, en mayor o menor medida, se enfrentan a un legado de pérdidas, imperialismo y guerras. La verdad que tiene una pinta estupenda, genial para un poco adentrarnos en la historia del siglo XX en Japón. Y bueno, una saga familiar, ¿qué más le podemos pedir? Es que a mí me encanta, me gusta mucho cómo Tusquets está apostando muchísimo por la literatura japonesa, aun diciendo que esta autora, aunque nació en Japón, ha pasado toda su vida fuera. No sé si lo voy a leer la primera, pero desde luego quiero leer pronto este libro, que tiene una pinta espectacular. Por favor, no me digáis que no. Y nada, estos son los libros que os quería enseñar de literatura japonesa que tengo pendiente de mis estanterías. Antes de iros, por favor, dejadme en comentarios cuál es el libro que os ha llamado más la atención o cuál es el próximo libro de literatura japonesa que os apetece leer. También, si todavía no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo. Aquí hablamos mucho de libros. Y nada, te doy las gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!